Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta clase de cálculo en varias variables. Vamos a empezar hoy con integrales triples, ¿ok? Primero que todo, bueno, me siento honrado de que estén viéndome a mí y no a la selección uruguaya. Eso significa bastante. Lo segundo, un anuncio, ¿eh? Ya está armado en el EVA el simulacro del parcial, ¿ok? Funciona como el primer simulacro, me enredé, simulacro, es decir, hay un código de ética que tienen que leer, tienen que aceptar, y aceptando ese código, bueno, para empezar, para poder dar ese código, ustedes tienen que estar en la lista de habilitados al parcial. Si no están habilitados al parcial, no van a poder dar el código de ética, ¿sí? Y bueno, una vez acepten el código, les va a aparecer el simulacro para que puedan entrar. Van a poder entrar, pero no van a aparecer las preguntas, ¿sí? Eso es porque el simulacro se abre el sábado a las 18, ¿ok? Recuerden la encuesta esta que hubo para escoger un horario. Al final la opción ganadora fue la del sábado a las 18, ¿sí? Ganó como con un 55%, ¿ok? Bajó un poco, un punto en donde esa opción llevaba como más de 2/3 de la votación, pero al final como que la opción del viernes en la mañana estaba remontando, pero no se pudo al final. Qué bien. Yo habría podido cualquier hora, ¿ok? Pero al final la mayoría votó por eso. Si no pueden participar ese día a esa hora, no importa. Después yo voy a subir la letra y las soluciones, ¿ok? Para que ustedes puedan practicar en su casa. La experiencia no va a ser la misma, por supuesto, pero bueno, ustedes ponen allí un temporizador con 3 horas y media y trabajan, ¿ok? Pero bueno, es importante que la mayoría participe, ¿sí? O quien pueda dar el simulacro el sábado a esa hora, que por favor lo haga, porque recuerden que además de la experiencia que ustedes se llevan, la evaluación esta vez tiene una diferencia con respecto al primer parcial, y es que va a haber una parte de desarrollo, ¿sí? La parte de desarrollo está explicada en las instrucciones del parcial cómo hay que hacerla. Y bueno, hay una parte que involucra escanear lo que ustedes hagan y generar un archivo .pdf y ese archivo subirlo. La subida del archivo se hace dentro de cada pregunta de desarrollo, es decir, para cada respuesta de desarrollo 1 y desarrollo 2, ustedes tienen que generar un archivo y subir ese archivo. Bien. Entonces, en el simulacro es importante que practiquen eso, ¿sí? Que no estén como nuevos a la hora del parcial. Bueno, yo igual también mandé un mensaje en el foro de novedades, ¿ok? Para que estén atentos sobre el simulacro del parcial. ¿Qué otra cosa? Va a haber una actualización respecto al requisito de la cámara, ¿ok? Ya eso en las próximas horas se les informará. Eso no aplica para el simulacro, ¿ok? Porque en el simulacro no es obligatorio la conexión a Zoom. Y bueno, ese era el mensaje que quería darles, si es que no se me olvida nada. Creo que no, de momento. Bueno, entonces vamos a arrancar con integrales triples, ¿sí? El viernes pasado, que fue la clase extra, si no pudieron asistir, espero que hayan podido verla grabada, dimos el teorema de cambio de variables para integrales dobles, ¿ok? Con eso cerrábamos todo lo que corresponde a integrales dobles. Y ya vamos a entrar en la última parte del curso, que son integrales triples, ¿sí? Vamos a ver esto en 2 clases. La clase de hoy vamos a construir el concepto de integral triple, mencionar las propiedades, hacer ejemplos de cálculos, por supuesto, regiones de tipo 1, 2, 3 y 4 en R3. Vamos a aprender a integrar sobre esas regiones. Y la clase del miércoles va a ser cambio de variables, pero en integrales triples, ¿sí? En particular nos vamos a enfocar en cambios que tienen que ver con las llamadas coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿ok? Bien. Lo que viene es más sencillo con respecto a integrales dobles, ¿sí?
¿Por qué? Porque la generalización de integrales dobles e integrales triples es bastante inmediata, entonces no hay que hacer la construcción tan formal que se hizo en la definición de integral doble. ¿Sí? La generalización es bastante sencilla de asimilar. Bien. Y las propiedades que satisfacen la integral triple son prácticamente las mismas que cumplía la integral doble, salvo una que tiene una sutil diferencia que se las voy a mencionar específicamente cuando toque el momento. ¿Sí? Pero el resto, la idea de integrar para este tipo de integrales nuevas es la misma que integrales dobles. ¿Sí? Es decir, saber integrar en una variable, primero integrar una integral interna respecto a una variable, obtener un resultado y ese resultado integrarlo sobre la otra variable. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que acá la cuenta va a ser más larga porque van a ser 3 variables en lugar de 2. ¿Sí? Pero el procedimiento es prácticamente el mismo. ¿Ok? De repente es un poquito más complejo ver el dominio de integración porque ahora va a ser una región en R3. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por un lado, más lo que son los cálculos en sí, son un poco más largos que integrales dobles. ¿Ok? Pero lo que es la idea del integral como tal no es más difícil que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a arrancar con eso. Vamos primero a ver el concepto de integral triple. Vamos a tomar una función acotada sobre un paralelepípedo que, para simplificar, voy a llamarlo cubo. ¿Sí? Ciertamente, en un cubo las proporciones tienen que ser las mismas, ¿sí? Pero bueno, para simplificar voy a referirme a los paralelepípedos como cubos. Bien, entonces, como les decía, vamos a tomar una función f definida en un cubo. Un cubo es lo que también se conoce como un intervalo en R3. Si eso es el producto de 3 intervalos cerrados de R. Esto que está acá, para simplificar, vamos a llamarlo R. Bueno, antes lo llamaba R por rectángulo, en el caso de integrales dobles, pero esta vez vamos a llamarlo C. ¿Okay? Entonces, esta es una función de 3 variables que toma valores en R. ¿Sí? A ver que llegó otra persona, vamos a admitirla. Ok. Vamos a suponer que es acotada. Y bueno, ¿cómo se construye la definición de integral de este tipo de funciones? Bueno, uno primero habla de funciones escalonadas definidas sobre ese conjunto C y uno aproxima el valor de la integral mediante integrales superiores e integrales inferiores de funciones escalonadas. ¿Ok? Y recuerden a su vez que para hablar de funciones escalonadas teníamos que conocer lo que significaba una partición en dimensiones mayores. ¿Sí? Ok, entonces, acá las particiones de C van a ser simplemente productos cartesianos de particiones de A y B, particiones de CD y particiones de EF. ¿Sí? Es decir, P1 por P2 por P3, P1 es una partición de AB, P2 es una partición de CD y P3 va a ser una partición de EF. ¿Sí? Recuerden que las particiones son puntos que están ordenados, ¿sí? Donde en el caso de P1, por ejemplo, el primer punto coincide con A y el último punto coincide con B. Entonces, si yo tomo ese producto cartesiano, lo que me da es un conjunto de puntos con 3 componentes, un número de puntos en R3 que me divide al cubo C en cierta cantidad de cubos más pequeños, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Que divide a C en... Bueno, vamos a suponer que esta partición tiene n puntos, esta tiene n y esta tiene p. ¿Sí? No tiene por qué ser el mismo número de puntos para las particiones que uno considere. Entonces, ese producto
va a dividir al cubo en n por n por p cubos. Bien. Ok. Entonces, geométricamente, ¿cómo se ve eso? Bueno, vamos a dibujar primero el dominio de la función, que en este caso es un cubo en R3. La función y para cualquier punto que esté allí, la función me arroja un número real. Bien. Entonces, bueno, reconecto esta PC y vamos a suponer que la partición de AB está formada por 3 puntos. Entonces tengo 2 subintervalos, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que el AP2 tiene 4 puntos. Entonces hay 3 subintervalos. Y vamos a suponer que la AP3 tiene 5 puntos. Entonces hay 4 subintervalos. No se nota muy bien porque el dibujo está algo limitado, pero lo que tiene ese cubo es como si lo cortaran en varios ladrillos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una partición del dominio C, y a cada uno de esos ladrillos más pequeños vamos a llamarlo C, I, J, K. ¿Sí? Es el ladrillo que está en la posición IJK. Sí, el dominio pueden verlo, por ejemplo, como una especie de cubo de Rubik, ¿sí? Entonces, suponiendo que, por ejemplo, cada una de las particiones tiene 4 puntos, de tal manera que cada intervalo se divide en 3 subintervalos. Entonces, el dominio, el cubo, va a estar conformado por 27 cubos o ladrillitos más pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me refiero al C222, es el cubito que está justo en el medio de todo el cubo grande. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden que queremos definir la integral de esto, ¿sí? ¿Cómo se definen funciones escalonadas ahora en ese tipo de dominios? Bueno, la definición es la misma que en el caso de R2, ¿sí? Decimos que S igual a ZR es escalonada si es constante en cada subcubo CIJK. Bien. Y bueno, para ese tipo de funciones es muy fácil definir la integral. Aquí hay una sutil diferencia con el caso de 2 variables, ¿sí? Las funciones escalonadas de 2 variables uno las podía graficar, y la idea era que, bueno, recuerden que el dominio en ese caso era un rectángulo. El rectángulo lo dividíamos en varios rectángulos más pequeños según las particiones que uno consideraba, y en cada subrectángulo la función escalonada tomaba un valor constante, ¿sí? Y si uno consideraba cada subrectángulo y la altura, uno formaba un volumen tridimensional, un paralelepípedo, para cada subrectángulo de la partición, ¿sí? Entonces, cuando uno hablaba de la integral de la función escalonada, lo que uno estaba haciendo era sumar volúmenes rectangulares, ¿ok? Lamentablemente, para el caso de 3 variables, uno pierde la interpretación geométrica del concepto de integral, ¿sí? Porque como uno grafica una función escalonada,
de un cubo en R. Ya no se puede porque tendría que graficar algo en R4, ¿sí? Y ahí me quedo corto con las dimensiones. Entonces, para este tipo de escenario más general, la definición de integral triple de la función escalonada sobre el conjunto C es un poco más abstracta, ¿ok? Simplemente una suma que se parece al caso de dos variables. Pero la suma esta vez, en lugar de dos índices, va a tener tres. Entonces sería la suma de k igual 1. Si de k igual 1 hasta p, suma de j igual 1 hasta n, y la suma de i igual 1 hasta n de CIJK por delta XI por delta IJ por delta ZK. Recuerden que delta XI es XI menos 1. Y bueno, las otras notaciones se definen de manera similar. ¿Ok? Entonces, bueno, acá ese CIJK es el valor de la función escalonada S en el interior del cubo IJK. Bien. Repito, en el caso de dos variables, la suma tenía solamente dos índices, y acá me quedaba esto nada más, que era un área rectangular por una altura, entonces el resultado era un volumen rectangular. ¿Ok? Acá esto es, bueno, esto tiene dimensión 3, sería el volumen de un cubo, pero ese volumen de un cubo luego lo tengo que multiplicar por ese valor 6JK. Y ahí estoy agregando una dimensión más y ya, repito, pierdo la interpretación geométrica, ¿ok? La integral triple ya no la puedo interpretar como hacía con la integral doble o la integral de una función de una variable. La integral de una función de una variable sobre un intervalo era el área de la región encerrada por la curva de la función y el eje X. ¿Sí? Bueno, el intervalo, para ser más preciso. La integral doble era el volumen de la región encerrada por la gráfica de la función arriba en el techo, si es que la función es positiva, y lo que está abajo, que es el dominio, que era un conjunto compacto. ¿Sí? Todo ese volumen se podía calcular mediante la integral doble de dicha función sobre ese dominio. Y, a ver, la volumen es la generalización de área de 2 a 3 dimensiones, pero para 4 dimensiones, ¿qué tengo? Bueno, al menos yo no lo conozco. No sé si algún físico podrá hacer alguna interpretación para dimensiones más altas, pero bueno, tampoco nos vamos a complicar tanto. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, así uno define la integral de una función escalonada de 3 variables y mediante esa definición de integral uno puede construir la definición más general de la integral de f siempre y cuando cierto ínfimo y cierto supremo coincidan. ¿Sí? Recuerden que uno tiene lo que se conoce como la integral inferior de f, que se define como el supremo de todas las integrales triples sobre c de s, tal que s es menor o igual que la función f, y s es escalonada. ¿Sí? Y también estaba la integral superior, que se define como el ínfimo, la integral triple de c, sobre de cualquier función escalonada t que esté por arriba de f. ¿Okay? A ver, un segundito. Matías, perdón, te tuve que silenciar, pero recuerda que el audio ambiente puede interferir con la grabación. ¿Ok?
Bien. Y bueno, entonces cuando uno dice que la función es integrable, cuando la integral superior coincide con la inferior. ¿Sí? Voy a poner eso por acá. Entonces, es integrable si integral superior de f coincide con la integral inferior de f. Bien. Y bueno, a ese valor uno lo denomina la integral triple de f sobre c. Y bueno, ¿cómo uno calcula esas integrales triples? ¿Haciendo unas cuentas? No. ¿Ok? Entonces simplemente como uno construye la definición, luego uno, por ejemplo, en el caso de integrales dobles, uno desarrolla una serie de métodos para hacer cálculos más sencillos, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a ínfimos a supremos, siempre y cuando tuviésemos unas condiciones que garantizasen que la función fuese integrable. Que garantizasen, se dice así, que garanticen que la función fuese integrable. ¿Ok? Y nosotros vimos que realmente lo que nos interesa es trabajar con funciones continuas sobre dominios compactos. ¿Ok? El teorema de Fubini dice que funciones con esas características se pueden integrar. Y me dice además cómo calcular la integral. ¿Sí? Y además me dice que puedo cambiar el orden de integración según cómo yo quiera hacer la cuenta. ¿Bien? Ok, entonces vamos a enunciar acá el teorema de Fubini para integrales triples, pero básicamente el mismo que uno veía para integrales dobles. ¿Okay? Solo que los cambios en el orden de integración van a ser muchos más porque tenemos una variable más. ¿Bien? Entonces, si f es continua en C, entonces es integrable y además la integral triple sobre C de f yo la puedo calcular como la integral de E a f de la integral de C a D de la integral de A a B de f x y z de x de y de z. Sí, lo puedo calcular de esa manera o puedo cambiar el orden también. Por ejemplo, yo lo puedo calcular como la integral de C a D de la integral de A a B de la integral de E a f f de x y z de z de x de y. ¿Sí? Que el orden del diferencial corresponda con los extremos de la integral, ¿ok? Recuerden que si acá tengo, por ejemplo, la z, recuerden que la z se mueve de E a f, porque la z es la tercera variable, ¿sí? Se mueve acá, entre E y f. Y bueno, ¿cuál está en el medio? Acá, x. Entonces x, en el símbolo integral que está en el medio, se mueve entre A y B. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Y se puede hacer esa integración de dos maneras? No. Hay 4 maneras más, pero no las voy a escribir todas, ¿sí?
decir, que esa integral triple sobre el cubo C se puede calcular de 6 maneras diferentes. ¿Por qué 6 maneras? Bueno, a ver, ¿de cuántas maneras yo puedo ordenar los diferenciales? 3 factorial. ¿Ok? Tengo 3 símbolos que son todos distintos entre sí. ¿De qué manera los ordeno? ¿De cuántas maneras eso es posible? Bueno, uno cuenta el número de permutaciones, que en este caso es 3 factorial. ¿Ok? No es que cuando haga un ejemplo tienen que calcularlo de todas las maneras, no. El resultado les dice que independientemente de qué orden de integración ustedes escojan, les va a dar lo mismo. ¿Bien? Entonces, si se marean un poquito con cuántos órdenes posibles tengo para integrar, no les estamos pidiendo contar de cuántas maneras se puede integrar. ¿Ok? Simplemente que la manera que ustedes escojan da igual. Bien, entonces, si se fijan, es básicamente lo que decía el resultado para 2 variables, solo que ahora tenemos una variable más, tenemos un intervalo más y, por ende, 4 órdenes más. En el caso de 2 variables, tenía que ordenar de x y de y, y eso solo lo puedo hacer de 2 factorial maneras, es decir, 2. Por eso en la igualdad solo involucraba 2 integrales iteradas. Acá hay 6 integrales iteradas. Bien. Bueno, suficiente con definir integrales triples. Vamos a hacer un ejemplo con cuentas, ¿sí? Con cuentas muy concretas, para que veamos cómo trabajar, ¿ok? Pero antes de eso, ¿tiene alguna pregunta sobre la construcción de la definición o algo por allí que les haya generado ruido? Los deltas, Francisco, delta xy, recuerden, xy menos 1, es la notación de incremento, ¿sí? Y bueno, para los otros símbolos es análogo, sí, ij menos 1 y zk menos zk menos 1. Más consultas, háganlas por ahí en el chat mientras yo voy borrando acá, ¿ok? Por cierto, me faltó mencionar una cosita en la definición y era la notación de integral triple. Este valor que uno llama integral triple, uno lo denota así. Ponen 3 simbolitos de integral, esa especie de S alargada, o también lo puede denotar así. ¿Sí? Si quieres especificar las variables que vas a usar, fx y z, de x, de y, de z. Acá el orden es simplemente una convención alfabética, ¿ok? Si un ejercicio les aparece así y no te dicen quién es C, no necesariamente te están sugiriendo integrar en ese orden, ¿ok? Es simplemente una notación. Bien. Bueno, pregunté por dudas y llegaron chistes. La próxima vez pregunto por chistes a ver si me llegan dudas. Por cierto, que a ustedes les encanta GeoGebra y tal, y evidentemente Wolfram Alpha es mucho mejor. Tiene una opción, un elemento que no tiene GeoGebra, y es que en el buscador de Wolfram Alpha pongan, entre comillas, tell me a joke, dime un chiste, cuéntame un chiste, ¿sí? Tell me a joke. Ponen eso, le van a buscar y les aparece un chiste aleatorio de matemáticas, ¿ok? Háganlo, ahora no, después de la clase, y se ríen un ratito. Son chistes malísimos, pero curiosos, ¿ok? Entonces, bueno, el ejemplo. Me pongo a decir tonterías y no trabajo. ¿Qué les parece?
Muy bien. Nos mandan a sacar la integral de esa función. La función que está allá adentro es un plano, ¿sí? Una función lineal de 3 variables. Y me dicen que integre sobre ese cubo. El cubo que es el producto cartesiano de los, de los intervalos 1, 2, menos 1, 1 y 0, 1. Bien. El orden de integración, el que ustedes quieran. Bien. Yo lo voy a hacer como hasta acá, de x, de y, de z. Pero ustedes escogen el que más les guste y debería, si es que no hacemos alguna cuenta mal, debería dar lo mismo. Bien, entonces, esa función, como es una función lineal, en particular un polinomio, es una función continua, las funciones continuas son integrables, entonces puedo aplicar el teorema de Fubini. ¿Sí? Entonces, el teorema de Fubini me dice que la integral de f sobre ese cubo va a ser, bueno, yo voy a colocar a la z como la integral más, la variable más externa, ¿sí? ¿De dónde varía la z? Acá, en el tercer subintervalo, de 0 a 1. Entonces, pongo primero la integral de 0 a 1, ¿sí? Luego, voy a escoger a la i como la variable del medio. Entonces, ¿de dónde va la i? De menos 1 a 1. Entonces, acá coloco integral de menos 1 a 1. Y bueno, ya por descarte, la variable interna sería la x, que se mueve entre 1 y 2. Y bueno, ahí lo que me quedan son integrales de una sola variable que tengo que resolver según lo que ya sabía hacer del curso anterior. Bien. En la primera integral, muy importante siempre tener en cuenta respecto a cuál variable estoy integrando. ¿Sí? Acá, la integral más interna, la variable le indica el diferencial, en este caso x. Entonces tengo que integrar según x y todo lo que tenga y o z es constante. ¿Bien? Entonces, esto se convierte en integral de 0 a 1 de la integral de menos 1 a 1. Y bueno, acá la primitiva de esta cosa es muy sencilla, ¿sí? Respecto a x. Me queda x al cuadrado más 3xy más xz. Y por Barrow, tengo que evaluar entre 1 y 2. Bien. Entonces, bueno, continúo haciendo esa cuenta. Permítanme borrarla. A ver, me llevo una consulta acá. Ese Fubini no serviría si C fuese una función. Si el dominio de integración incluye la parte donde se anula el denominador, en este caso i igual 0, no. O sea, estamos integrando funciones que estén definidas en el dominio de integración, ¿ok? Allí la función no sería continua para empezar. Y ese tipo de situaciones tiene que ver con integrales impropias de varias variables, ¿ok? Y eso no se ve acá. Fiori tiene una clase, me parece, una de las últimas que sale en OpenFin, donde habla un poco de eso, como en plan de expandir un poquito el programa es más que todo para echar el cuento, ¿sí? Como para mostrar que eso también existe, pero no es algo que se evalúe. ¿Ok? Entonces, continuamos con la cuenta ahí. Bueno, entonces, por Barrow, esta parte da 3. Luego tengo 6i menos 3i, sería 3i. Y z.
Y ahora, bueno, tenemos esta integral que vamos a hallar la primitiva respecto a I, ¿sí? Bueno, sencillo. Sería 3i más 3 medios de i al cuadrado más iz entre menos 1 y 1. Ah, perdón, entonces esto ya lo tengo que quitar. Y bueno, eso me da 6. Sí. Este señor se va a anular y acá me queda 2z. 6 más 2z. ¿Qué es la última integral respecto a z? La primitiva es 6z más z cuadrado entre 0 y 1. Y eso da 6 más 1, 7. Siete, que es un número bonito según la convención que ustedes manejan sobre qué número es bonito y qué número es feo. Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Simplemente tener cuidado al hacer las cuentas, ¿sí? Estar pendiente de respecto a qué variable está integrando y, bueno, cada integral es una integral de alguna cosa que ya trabajaron en el curso anterior. ¿Ok? Acá la complicación va a estar cuando, a partir de ahora, generalicemos un poco el dominio de integración, ¿sí? Lo difícil de esto no es hacer la cuenta, es ver sobre qué región estoy integrando, ¿sí? Eso es lo complicado de esta parte. Que si bien representa alguna complicación, tiene la ventaja de que pueden dibujar, ¿ok? Cuando estén visualizando dominios de integración, traten de hacer un dibujo lo mejor posible para que no se pierdan, ¿sí? Y bueno, eso los va a ayudar bastante, ¿ok? Bueno, vamos entonces a generalizar un poquito más la última definición que vimos para regiones que no son necesariamente cubos, ¿ok? Bueno, de hecho, la generalización es la misma, ¿ok? Si ustedes tienen un conjunto compacto, llámenlo D. Entonces, ¿cómo ustedes definen la integral de una función continua sobre D? Bueno, ustedes simplemente buscan algún cubo que contenga a D y pueden extender la función f a una función sobre todo el cubo, diciendo que la función f tilde vale f de x y z, siempre y cuando x y z estén en D, y vale 0 en caso en el que el punto esté en el cubo, pero no esté en D. ¿Okay? La extensión de la definición es la misma que en el caso de dos variables, entonces, bueno, no la voy a copiar, aparte que no la vamos a usar para lo que viene. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las regiones más generales que los cubos, sobre las cuales vamos a integrar, son los análogos a lo que vimos antes, que eran las regiones de tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? Acá, como tengo una dimensión más, van a ser regiones de tipo 1, 2, 3 y 4. Que realmente son 3 regiones nada más, porque una región va a ser de tipo 4 si es de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Entonces, yo voy a definir únicamente las regiones de tipo 1 porque las otras dos son análogas, ¿sí? Se las voy a comentar cómo son, pero la definición es muy parecida. Bien, entonces, vamos con las regiones de tipo 1. Bien. Ok. Presten atención porque viene algo en 3D y recuerden que yo no soy muy bueno dibujando. ¿Ok? Entonces, definición.
Vamos a considerar un subconjunto compacto de R3. Entonces vamos a decir que ese conjunto compacto es de tipo 1 si para cualquier punto x y z que ustedes tomen D se cumplen una serie de condiciones. Van a ser 3 condiciones. ¿Okay? Bien, la primera condición es que la variable x se va a mover entre dos constantes. ¿Okay? Y vamos a decir que las constantes se llaman a y b. ¿Bien? La segunda es que la y se va a mover entre dos funciones continuas que dependen de x. Bien. ¿Sí? Entonces, de momento para cualquier punto x y z que yo tenga en D, el par x y está ¿en dónde? En una región de tipo 2, ¿sí? Recuerden que una región de tipo 2, cuando estábamos estudiando integrales dobles, era una región comprendida entre las gráficas de dos funciones continuas que están definidas sobre un mismo intervalo, ¿sí? El intervalo AB. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso en la generalización? Bueno, que la altura z esté entre las gráficas de dos funciones. En este caso van a ser dos funciones de dos variables. Pero no dos variables cualesquiera, tiene que ser de variables x e y. ¿Ok? Entonces, gamma 1 de x y se menor o igual a z. Z se menor o igual a gamma 2 de x y. Donde gamma 1 y gamma 2 son continuas con gamma 1 siempre por debajo de gamma 2. ¿Ok? El dominio de gamma 1 y gamma 2 no lo especifiqué para no complicar la explicación, pero está definida sobre la región de tipo 2 determinada por estas dos condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces una región es de tipo 1, ¿sí? Todo punto x y z cumple con esas tres condiciones. ¿Sí? Ahorita vamos a dibujar lo que eso significa para que se entienda mejor. ¿Ok? Las regiones de tipo 2 y de tipo 3 se definen de forma análoga, ¿sí? La única diferencia va a ser que en las de tipo 2, estas funciones acá van a ser de variable x y z, y en las de tipo 3, las dos últimas funciones van a ser de variables y z. Pero el resto de la construcción es la misma. ¿Bien? Y finalmente una región es de tipo 4, si es de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, la esfera, cualquier esfera, bueno, la esfera más lo que encierra. Eso va a ser una región de tipo 4. ¿Cómo que por qué no X, Rubén? No entiendo tu pregunta. Es de tipo 3. No, porque a ver, acá estamos usando
Que la altura z esté comprendida entre gráficas de dos funciones, pero esas funciones tienen que ser de las otras dos variables, no van a depender de z también, tienen que depender de las variables que no estoy considerando, en este caso x e y, ¿sí? En una región de tipo 2, la y es quien va a estar variando entre dos funciones, entonces esas funciones tienen que ser de variables x y z, y bueno, así para los otros análogos, ¿ok? Bien, entonces vamos a dibujar la definición para que quede más claro y después hacemos ejemplos, por supuesto. ¿Qué hora es? Bien. Entonces, bueno, primero vamos a dibujar mi espacio R3. Vamos a un dibujo un poquito grande, ¿sí? Por acá tenemos el eje X positivo, el semieje, mejor dicho, acá el semieje Y positivo, y el semieje Z positivo. ¿Sí? Entonces, me dicen, primera condición, la X se mueve entre dos constantes, A y B. Entonces, bueno, vamos a ubicar primero esas constantes. Vamos a ubicar la A por acá, la B por acá. Y bueno, vamos a dibujar una línea punteada para cada constante paralela al semieje Y positivo. La X se va a estar moviendo entre estas dos constantes. Entonces, todo lo que yo dibuje como región de tipo 1 va a estar ubicada entre esas dos líneas punteadas. ¿Ok? Ahora, me dicen la y, la variable del medio, se va a mover entre gráficas de dos funciones que dependen de x. ¿Sí? La phi1 y la phi2, como la estamos llamando ahí. Entonces, phi1 va a ser una función que depende de x que va a ir por abajo y la phi2 por arriba. ¿Sí? Acá en este dibujo tridimensional, el abajo está por acá y el arriba está por acá. ¿Ok? Recuerden que este es el semieje Y positivo. Entonces, lo que yo dibuje más hacia la derecha va a estar más por arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a decir que la gráfica de phi1 es algo así. Acá tenemos phi1 y que la de phi2 es algo así. ¿Ok? Sí, buscamos cosas que no sean muy complicadas, unas curvas sencillas. Ok. Entonces, la X se mueve entre A y B. Vamos a ubicar el X acá. Y bueno, acá tendríamos el par XY. Por acá estaría la variable Y. Y me dicen que la Y se mueve entre esta gráfica y esta gráfica. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la base o la proyección, mejor dicho, de la región D en el plano XY es la región comprendida entre estas dos líneas punteadas y las dos gráficas de phi1 y phi2. No sé si quieren ver un poquito de color. Bien. Sí, Ruber, phi1 y phi2 siempre se dibujan en el plano z igual 0. ¿Ok? Porque cuando yo dibujo estas dos condiciones, estoy visualizando dónde se mueven X e Y. ¿Sí? Entonces, bueno, primero me ubico en el plano X, Y, en el plano Z igual 0. Y bueno, cuando ya tenga bien en mi cabeza, en el dibujo, cómo es esa proyección, bueno, ahí sí yo me molesto en dibujar lo demás. ¿Sí? Entonces ahora, finalmente, el paso del 2D al 3D. ¿Sí? Ahora me dicen la altura Z de cualquier punto en tu conjunto de
se mueve entre las gráficas de dos funciones. Recuerden, tengo dos funciones de variables x e y. ¿Cómo son sus gráficas? Son superficies en R3. ¿Ok? Entonces, voy a dibujar por acá. Gamma 2 va a estar por arriba. Y gamma 1 va a estar por abajo. Entonces, vamos a suponer que es algo así. Va a ser gamma 2. Y por acá más abajo, vamos a ver otra cosa. Sí. Bueno. Por acá va a estar gamma 1. Sí. Bien. Entonces, bueno, si quieren las gráficas, que serían el techo y el piso de la región de tipo 1, que va a ser T. Voy a poner algunas líneas para representar mejor la gráfica de gamma 1. Por acá también. Y bueno, entonces, resumiendo, tomamos un punto acá en D. La X, bueno, primero, ¿qué hacen? Proyectan ese punto sobre el plano XY. Entonces me quedo con el par XY. Me dicen que para XY, bueno, la X se mueve entre dos constantes, ¿sí? Entonces va a estar entre estas dos líneas. Y la Y entre gráficas de dos funciones que dependen de X. Va a llegar de acá hasta acá. ¿Ok? Luego, sobre este dominio, yo grafico las funciones gamma 1 y gamma 2. Gamma 2 va a estar por arriba, va a ser el techo de la figura, y gamma 1 por abajo, el piso de la figura. ¿Sí? Y todo lo que esté comprendido entre estas dos gráficas, las cuales se proyectan sobre este dominio en R2, en el plano XY, va a ser la región D. ¿Ok? Entonces ahí terminamos de dibujar. ¿Sí? Y bueno, todos los puntos comprendidos entre esas dos gráficas van a formar mi región. Por ejemplo, no sé si ustedes han comprado pelotas de tenis en estas latas que vienen de A3, ¿sí? Es una región de tipo 1, ¿sí? La tapa superior es completamente plana, la parte inferior tiene una especie de concavidad, ¿sí? O varias concavidades dependiendo del diseño de la lata. Y bueno, y si ustedes proyectan esas dos gráficas, ¿qué obtienen? Un círculo, ¿ok? Entonces, toda esa lata que contiene las pelotas de tenis más el espacio encerrado por esta, es una región de tipo 1. ¿Ok? Una esfera, un balón de fútbol, ahorita que estamos en dos competencias importantes, continentales, un balón de fútbol también es una región de tipo 1. ¿Sí? ¿Cuáles serían la gamma 1 y la gamma 2? Bueno, toman la pelota, la cortan por la mitad, suponiendo que no se deforme por perder aire. La tapa de arriba, la mitad de arriba sería la gamma 2 y la de abajo la gamma 1, ¿sí? Y la región sobre el plano XY
donde se proyectan va a ser un círculo cuyo diámetro va a ser el diámetro de la pelota. ¿Se entiende la idea? Ah, Cintia dio un ejemplo muy bueno, pero me da hambre, que es lo de la hamburguesa. Exacto, la hamburguesa. Lo pueden ver como una hamburguesa también, no lo había pensado. No lo había pensado porque no he merendado y quería evitar que me diera hambre, pero bueno, muchas gracias, Cintia. Ahora tengo que ver qué me preparo llegando a la casa. Pero sí, esto puede ser el pan de arriba, el pan de abajo. La proyección pueden verla como la carne, ¿ok? Y la carne que tenga el mismo diámetro que las tapas de pan. Y bueno, todo lo que pongan acá sería que si el tomate, la cebolla, la lechuga, los champiñones, lo que quieran poner. ¿Ok? Bueno, sí se entiende. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, pero ¿me siguen? Sí, todos. Cualquier cosa pregunten, ¿ok? Bien, vamos a hacer el ejemplo porque lo prometido es deuda. Luego les voy a decir cómo se integra sobre este tipo de regiones y vamos a hacer un ejemplo de integral. Y si da tiempo, hacemos otro ejemplo más. Y si no, lo dejamos para arrancar el miércoles y luego darles cambio de variables. ¿Ok? Bueno, permítanme borrar acá. Muy bien. Me dicen que tengo cierta región D, que es una región encerrada por una serie de planos y la gráfica de una superficie. Los planos son x igual 0, y igual 0, z igual 0, es decir, los planos coordenados, también llamados plano XY, plano YZ, plano XZ, sí. ¿Ok? Bien, entonces, todo lo que yo considero va a estar comprendido entre esos planos y me dicen que otro de los bordes de la figura es la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado. Antes de continuar, ¿qué superficie es esa? Les pregunto. Se la tienen que saber. Va para el parcial, ¿se acuerdan? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién se gana una hamburguesa virtual? Círculo. No, eso no es ningún círculo. Paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide, Cintia? Hay varios paraboloides. No, Ruber, eso no es un cilindro. Ya dijimos que era un paraboloide. El común. No, no es el común. No sé, a ver,
que es más común entre un paraboloide elíptico y un hiperbólico? No sé, depende de lo que estudies. No, pero no está bien llamarlo común. Matías dio la respuesta correcta, un paraboloide elíptico. ¿Sí? Recuerden. Esto es esta figura. Sí, le llaman paraboloide elíptico porque, bueno, cuando ustedes cortan, por ejemplo, con el plano y igual 0 o x igual 0, la figura que les da es una parábola, ¿sí? Y cuando y elíptico, la parte elíptica viene de cuando ustedes cortan con planos paralelos al plano z igual 0, las curvas, que son las curvas de nivel que obtienen, son elipses. Bueno, en este caso es una circunferencia. La circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a k, donde k es la constante que ustedes estén considerando para el conjunto de ese nivel. ¿Okay? Entonces, si no se acuerdan de quién es la figura, intenten graficando cortes con planos coordenados y viendo cómo son las curvas de nivel y de esa manera se van a dar cuenta de quién es. ¿Okay? Pero bueno, tienen el resumen que les hizo Brian de superficies cuádricas. ¿Okay? Entonces, échenle un repasito. ¿Sí? No son superficies muy complicadas tampoco, no les vamos a preguntar una cosa todo horrible en el parcial, ¿ok? Tiene forma de mate, más o menos. Lo que pasa es que se te va a derramar si lo sueltas, ¿sí? Por la punta. Pero bueno, más o menos, sí, sí. Pero no me digan que la superficie se llama mate, ¿ok? Porque se los pongo mal. Bueno, ya habiendo recordado cómo es ese tipo de superficie, vamos a dibujar la región. Primero, bueno, dibujamos el espacio R3. Entonces, la figura está encerrada por estos planos, ¿sí? Por la gráfica dada por z igual a x cuadrado más y cuadrado, y me dicen que las coordenadas x e y siempre son positivas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo que yo dibuje va a estar comprendido en este octante, ¿ok? Recuerden, la figura está encerrada por estas dos paredes y este piso, por un lado. Pero bueno, eso podría ser lo que está, el octante de R3, que está por arriba del piso o por debajo, podría ser cualquiera de ellos. Pero ¿con cuál me quedo? Bueno, me quedo con el de arriba porque arriba es donde me aparece la gráfica de esta función. Bien. Bueno, entonces vamos a dibujar el paraboloide, ¿sí? Bien. No hace falta dibujarlo todo, dibujamos una parte nada más. Perdón, me equivoqué. Acá. La verdad es z igual 0, acá z igual 2. ¿Okay? Entonces repito. ¿Quién es el plano x igual a 0? Vamos a borrar esto, perdón. Porque si no la región iba a quedar infinita y eso no tendría sentido. No sería compacto. ¿Ok? ¿Quién es el plano x igual a 0? Bueno, tomo el x acá, y llevo al 0. Entonces es este plano. Sí, el plano IZ. Si lo dibujamos un poquito en vertical. Esto que está acá es el plano x igual a 0. Esto de acá es el plano y igual a 0.
Entonces tengo dos paredes, imagínense que está en un cuarto, tengo dos paredes que forman un ángulo recto entre ellas, ¿sí? Y lo que voy a dibujar está comprendido en esas dos paredes y en ese ángulo recto, ¿ok? Acá, en este piso, tengo las variables x e y positivas, ¿sí? Acá tengo x e y mayor o igual a 0. Bien. Y el plano z igual 2, ubico el valor 2. Vamos a decir que está por aquí. Y todo lo que yo dibuje va a tener el plano z igual 2 como techo, ¿sí? Me muevo desde acá y llego hasta el plano z igual 2. No me puedo pasar de allí. Ok, entonces dibujamos ahora el paraboloide. ¿Sí? Y ese paraboloide lo cortamos con el plano z igual 2. Entonces lo dibujamos hasta la altura 2. ¿Sí? Si quieren le ponen una tapita, si quieren. Hace falta realmente. Sí, bueno, tienen al señor paraboloide allí. Entonces, bueno. Fíjense lo que me dicen, ¿eh? Una cosa importante. X e Y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Bien? Entonces, no hace falta que me quede con todo el paraboloide. Sí, me quedo únicamente con la parte que está en la región encerrada por las dos paredes que son los planos y igual 0 y x igual a 0. Bien. Entonces, déjenme dibujarlo de vuelta. ¿Sí? De todas maneras, ya tengo una figura allí al lado que nos sirve de eso. Ok, entonces, voy a poner unas líneas guías por acá. Dibujo una parábola por acá, dibujo otra por acá. Y la curva que corresponde al corte con el plano z igual 2. ¿Ok? Bien. Entonces me quedo con ese cuarto de paraboloide, que es el que me determina estas dos condiciones y estas desigualdades de acá. ¿Sí? La positividad de x e y. Bien. Entonces me dice que la región D está delimitada por este plano, que es esta pared que tengo acá, este otro plano, que es esta otra pared, y el plano z igual 2, que va a ser el techo de la figura. ¿Sí? Y la otra superficie que delimita la región es el paraboloide. Entonces los puntos están encerrados por el paraboloide y este techo y las paredes. ¿Ok? Entonces sería, si quieren ponemos unas líneas acá para el techo, por ejemplo. Y bueno, todo lo que está encerrado por el paraboloide. ¿Ok? Imagínense el mate, ¿sí? Lo pican en 4 cuartos, se quedan con un cuarto y le ponen la tapita arriba. O bueno, pónganle la tapita primero y después lo corten.
Creo que esto no se oye bien, perdón. Lo cortan y se quedan con la cuarta parte de lo que les queda. ¿Ok? Bien. Entonces, mi conjunto D es esa región que está en azul. Pregunto, ¿se entendió de dónde viene el dibujo? Es como si tomaran el paraboloide original, lo cortaran en 4 cuartos, se quedan con 1/4 de eso y a eso le pasan el plano z igual a 2 y le cortan ese pedazo infinito y se quedan con eso que está allí. ¿Sí me siguen? Sí, vale, muy bien. Bueno, entonces eso es una región de tipo 1, pero eso tengo que demostrarlo, tengo que escribir D como si fuera una región de tipo 1. Entonces, bueno, tengo que decir entre qué constantes se mueve la X, entre qué funciones se mueve la Y y entre qué superficies se mueve la Z. Entonces, ¿cómo hago para poder obtener las 3 condiciones que me definen ese D como una región de tipo 1? Bueno, agarramos la figura y la proyectamos sobre el plano XY. Recuerden que esa proyección, por la explicación que vimos antes, me va a decir básicamente cuál es la base de mi figura. ¿Ok? Entonces, recuerden que acá tengo el plano Z igual 2. Acá es un corte con ese plano. Y el corte del paraboloide con el plano que me da una circunferencia. ¿Sí? Entonces, lo que se va a proyectar en el plano XY tiene forma circular. Si quieren, proyectamos primero unas líneas guía, por acá, por ejemplo, ahora por acá, proyectamos una curva circular. ¿Esa curva quién es? Recuerden que esa es la intersección del plano z igual 2 con el paraboloide. ¿Sí? El paraboloide tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z. Pero ¿qué pasa cuando z vale 2? Bueno, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Entonces la curva es la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2. ¿Ok? Si el radio es raíz de 2, el corte acá con x es raíz de 2 y acá con y también. Raíz de 2, raíz de 2. ¿Ok? No, Ruber, ojo, z no va a ir entre 0 y 2, ¿ok? Pero ya vamos para allá. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir la x? Bueno, vamos a dibujar primero la proyección, ¿ok? Recuerden, estamos tomando un punto cualquiera en la figura, x y z lo proyectamos. En el punto XY, acá va a estar X y acá va a estar Y. El X de dónde se mueve de 0 a raíz de 2. ¿Ok? Entonces, 0 menor o igual a X menor o igual a raíz de 2. Para ese X, ¿de dónde se mueve la Y? Bueno, la Y los posibles valores de Y están sobre esta línea punteada, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo valor que voy a tomar? 0. ¿Y cuál es el máximo? Bueno, el valor que toma Y a lo largo de esta curva. ¿Cómo obtengo esta curva? Despejando Y de acá, de esta igualdad, ¿sí? Porque esta curva corresponde justamente a esta igualdad, pero quiero Y en función de X, entonces despejo. ¿Cómo hacían con las regiones de tipo 1 en el plano? ¿Ok? Entonces, bueno, acá va a tener 2 menos X al cuadrado. Finalmente, la Z. Recuerden que la Z es la altura de cualquier punto que tomen en la región azul. La región azul, ¿de dónde a dónde va?
viendo únicamente las alturas. ¿Cuál es el piso de esa región? El piso es el paraboloide. Debajo del paraboloide yo no tengo nada. ¿Ok? Entonces, sería el piso sería el paraboloide y el techo, ¿quién sería? El techo es el plano z igual a 2. Entonces, z, ¿dónde va? Del paraboloide a z igual 2. ¿Sí? El paraboloide, recuerden, es una función de x e y. Entonces, vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado menor o igual a z y z menor o igual a 2. Entonces, esas tres condiciones me definen a D como una región de tipo 1. ¿Se entiende? Recuerden, el ejemplo les pide representarlo de tipo 1. Entonces, en tipo 1 quien se mueve entre constantes es la x. Luego la y se mueve entre gráficas de funciones de x. Y la z entre gráficas de funciones de x e y. Esto es una función de x e y. Y bueno, 2 también, pero es una función constante. Bien. Sí, Matías, la razón por la que es de tipo 1 es esta, es la definición. ¿Sí? Ser de tipo 1 me dice x entre dos constantes, y entre gráficas de dos funciones de x, y z entre las gráficas de dos funciones de x e y. ¿Cómo me di cuenta de quiénes son las constantes y las funciones? Bueno, como hicimos la aplicación del gráfico general de una región de tipo 1, primero proyecto la región sobre el plano x, y para poder determinar la variación de x e y. Si yo proyecto esto sobre el plano XY, obtengo la cuarta parte de un círculo. Bien. ¿Por qué un círculo? Bueno, porque es un paraboloide circular. Y cuando yo lo corto en z igual 2, que es la parte donde tengo la región más extendida, si proyecto eso, ven este círculo de acá, cuyo radio es raíz de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, todo punto que está en la región azul se proyecta sobre la región que está en rojo. Quiero primero decir entre cuáles constantes se va a mover x. Entonces, me ubico en el eje x, veo de dónde a dónde se puede mover. Bueno, de 0 hasta este corte que está acá. Este corte que está acá es justamente el radio de ese arco de circunferencia. Pero esa circunferencia, ¿quién es? Esta que está acá que tiene el radio raíz de 2. Entonces, este tiene que valer raíz de 2. ¿Bien? Entonces ya tengo ubicada la x. Ahora para esa x, ubico el y se va a mover entre esta gráfica y esta gráfica. ¿Sí? Esto que está acá es la gráfica de una función constante, la función constantemente igual a 0. Y esta que está acá tiene que ser una función de variable x. ¿Sí? Ahora, como esta curva corresponde a esta circunferencia, quiero algo que dependa de x. Escribo y en función de x, entonces despejo y. Bueno, despejar me queda raíz positiva y negativa, pero me quedé con la positiva. ¿Por qué me quedé con la positiva? Bueno, porque recuerden que acá tenemos el eje y positivo. ¿Sí? Es por eso que tomé la raíz positiva allí. Y bueno, finalmente está la variación de z. Z es la altura de cualquier punto en la región azul. Y esa altura, ¿cuál es la menor posible? Bueno, cualquier altura ubicada sobre el paraboloide. ¿Sí? Entonces abajo pongo la fórmula del paraboloide. El paraboloide es una función de x e y que se define como f de x y igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esto sería lo que antes llamábamos gamma 1 de x y. ¿Ok? ¿Y cuál es la función gamma 2 en este caso? Bueno, la función constantemente igual a 2. Porque el techo de la región azul es justamente el plano z igual a 2. Más allá de eso no me puedo mover. ¿Ok? Entonces, por eso que acá aparece z menor o igual a 2. ¿Sí se entendió? Ojo, yo decidí que x se movía entre dos constantes y empecé por ahí porque el ejercicio me pide escribir la región como de tipo 1, ¿ok? Si el ejercicio no les dice en general como cuál región ustedes quieren escribir, bueno, ustedes pueden escoger el orden que quieran. Yo lo hice así porque me dicen que es de tipo 1, ¿ok?
Bueno, quedan pocos minutos. Les voy a enunciar cómo se integra sobre regiones de tipo 1 y luego vamos a hacer un ejemplo en donde trabajamos con esta misma región, ¿ok? Ya que lo tenemos ahí pronto, vamos a trabajar con esa misma región para integrar. Entonces, un teorema vamos a tomar una función continua y de tipo 1. Entonces, la integral triple de f sobre d va a estar dada por integrar de a b, integrar de phi1 de x, phi2 de x, del integral de gamma 1 xy a gamma 2 de xy de f de x y z, y se mueve entre las gammas z, y se mueve entre phi1 y phi2 y se mueve entre a y b x. Entonces esa es la fórmula de integración para regiones de tipo 1. Para tipo 2, tipo 3 son análogas, ¿ok? Les dejo como ejercicios que las piensen, pero la que vamos a usar casi siempre es esa de allí. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar con un ejemplito en estos minutos que quedan. A ver, mientras tanto vayan familiarizándose con el enunciado, avísenme si hay algo que no se entiende. Y yo voy a ir copiando el ejemplo más abajo. Bueno, ahora vamos a integrar esa función f de x y z igual a x sobre la región D, que vimos que es una región de tipo 1 en el ejemplo anterior, ¿sí? La función es lo que llamamos una proyección. En este caso es la proyección sobre el eje X, ¿sí? Toma cualquier punto X y Z y lo proyecta en la primera coordenada, que es X. ¿Okay? Entonces, por el teorema, vamos a tener el integral triple sobre D de la función X. ¿Quién va a ser? Bueno, recuerden que estamos integrando D, es una región de tipo 1, entonces la integral más externa va a estar asociada a la variable X. Esa es la que se mueve entre dos constantes. En este caso las constantes son 0 y raíz de 2. Entonces tendríamos la integral de 0 a raíz de 2 por un lado. Luego la y se mueve entre dos funciones que dependen de x, que son 0, bueno, que es una función constante, y la otra función es raíz de 2 menos x cuadrado. Entonces acá dentro tenemos 0, raíz de 2 menos x cuadrado. Y la integral más interna, la variable z, va de x cuadrado más y cuadrado a 2. Antes de que continuemos con la cuenta, ¿se entiende el planteamiento del integral?
Estoy usando toda la información que obtuve del ejemplo anterior, ¿sí? ¿Sí me siguen? Yes. Bueno, cualquier cosa, pegan un grito, ¿sí? Ojo que voy a borrar el dibujito. Así que si le quieren sacar fotocaptura, tienen estos 1, 2, 3 segundos. ¿Por qué puse X? ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí lo puse porque es la función que estoy integrando. Y acá, porque X es la variable más externa al integral. En regiones de tipo 1. Como D es de tipo 1, estamos usando la D de este ejemplo. Entonces, la variable más externa es la X. La X es la que se mueve entre dos constantes. Cuando una de las variables es la que se mueve entre dos constantes, es la que colocamos como la última integral a resolver. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, Cintia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos acá. Si quieren, para ser un poquito más organizados, vamos a resolver primero la integral que depende de Z. Bueno, estamos integrando respecto a Z. En este caso, X es una constante, entonces es fácil la integral. ¿Sí? La integral me da X por 2 menos X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? Tengo una constante, la saco, me queda la integral de 1 de acá a acá, entonces lo que hago es restar este con este. ¿Sí? Y bueno, si quieren, reescribimos un poco. 2x menos x al cubo menos x y al cuadrado. Bien. Entonces sería esta integral. Ahora vamos con la del medio. Sí. La del medio. Bueno, la integral respecto a z resultó en esta función de variables x e y. Ojo que la función resultante, fíjense que ya no depende de z. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a integrar de 0 a raíz de 2 menos x cuadrado de la integral de x de z. Esa ya la calculamos, eso me dio esto que está acá. ¿Ok? Entonces, es 2x menos x al cubo menos x y al cuadrado. Diferencial de y. ¿Ok? Bueno, en este caso, 2x y x al cubo van a ser constantes porque estamos integrando respecto a y. ¿Sí? Entonces, bueno. Si separamos, ¿no? La integral para que se entienda mejor. 2x integral de 0 a esta raíz. Diferencial de y. Menos x al cubo por la. Perdón. Todo esto es constante, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. ¿Sí? Menos x integral de 0 a raíz de 2 menos x cuadrado y al cuadrado diferencial de y. Esta sí no la puedo sacar, esta función depende de y y estoy integrando respecto a y. Bien. Entonces, acá me va a quedar
2x menos x al cubo por raíz de 2 menos x al cuadrado menos x. La función y cuadrado tiene primitiva y al cubo sobre 3. Entonces es y al cubo evaluado entre 0 y raíz de 2 menos x cuadrado. Si continuamos, a ver, acá tengo un factor común que puedo sacar. X, 2 menos x cuadrado, por 2 menos x cuadrado al medio, menos x sobre 3, por 2 menos x cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Bueno, permítanme continuar de este lado. Entonces, bueno, multiplico esto, me da 2 menos x cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Hice el cambio de la raíz a exponente 1 medio a propósito, ¿sí? Para poder multiplicar misma base y sumar exponentes. Entonces tengo x por 2 menos x a la 3 medios menos x sobre 3 por 2 menos x a la 3 medios. Luego, bueno, me queda sumo este con este, ¿no? Eso me da 2 tercios de x. 2 tercios x por 2 menos x a la aquí al cuadrado. 2 menos x al cuadrado a la 3 medios. Sí. Entonces, ya para terminar, si ya calculamos la segunda integral, fíjense que el resultado me dio una función que depende únicamente de x. Ah, perfecto, ya eliminé las variables z y la variable y. Entonces me queda finalmente integrar todo. ¿Ok? Entonces, la integral sobre d de x va a ser la integral de 0 a raíz de 2 de esta función. ¿Sí? Y esa integral es del curso anterior, que la pueden hacer por sustitución, por ejemplo. Les digo cuánto da y ustedes terminan la cuenta, ¿sí? Porque ya estamos como que un poquito cortos de tiempo. Ahí está. 8 partido por 15, raíz de 2. Un número feo, según el criterio de algunos. Acá esto lo pueden hacer, les doy como sugerencia hacer el cambio u igual 2 menos 2 menos x al cuadrado. Sí, hacen ese cambio, ojo con que los extremos de integración van a cambiar también según el cambio de variables. Y bueno, calculan la integral y les debería dar 8 sobre 15 por raíz de 2. Pregunto, ¿se entendió? Es un poquito larga la cuenta. Les dije que las integrales triples funcionan como las dobles, pero la diferencia es que las cuentas son más largas y, bueno, es un poco más complicado de ver el dominio de integración por ser una región tridimensional. ¿Tienen alguna pregunta concreta o quieren que haga un repaso de la cuenta? Ustedes me dicen, ¿ok? O sea, la clase como tal ya terminó, me quedó un poquito más para atender dudas.
Repito, ¿alguna pregunta concreta de esto? ¿O quieren que haga el repaso de cómo llegamos al resultado? Vamos a ver si llegó alguna consulta por el chat. Yes, sí se entendió. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, bien. Mira, por aquí hay una pregunta, pero no es de la cuenta. ¿Qué temas quedan? Pregunta Francisco. Queda una sola clase, ¿ok? Lo que falta por cubrir es el teorema de cambio de variables e integrales triples. El enunciado es el mismo, exactamente el mismo que di el viernes para integrales dobles, ¿ok? Solo que las funciones que te aparecen van a ser de 3 variables, pero es esto mismo de tener una biyección entre los dos dominios de integración, cuando hagas el cambio, multiplicar por el determinante de la matriz jacobiana, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que además de las coordenadas polares que estudiamos para integrales dobles, vamos a ver otros dos cambios que son famosos, que son las coordenadas cilíndricas y las esféricas. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente en la clase que viene es enunciar el teorema de cambio de variables y explicar, hacer mediante un ejemplo, cómo es hacer un cambio a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. Capaz arrancamos con otra integral de este estilo, ¿sí? Como para repasar un poco, y luego empezamos con cambios de variables. Bien. Y eso sería todo, porque la idea es que la clase del jueves sea una clase de repaso, ¿sí? El repaso básicamente lo que voy a hacer es traer ejercicios de evaluaciones anteriores, como que traten de cubrir gran parte del curso y trabajar en eso, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Bueno, más las 2 clases de consulta que tendrían la semana siguiente, ¿no? Bueno, ok, entonces todo por ahora. Yo voy a cerrar. Ya me queda poca batería. Cuídense y nos vemos el miércoles. Chao.